¿Qué está pasando en Canadá? En las últimas semanas, la ministra de Finanzas Chrystia Freeland renunció de manera inesperada antes de conocerse que el déficit del año pasado fue de 61.900 millones de dólares. Mientras tanto, miembros del Partido Liberal exigen la renuncia de Justin Trudeau de cara a las elecciones del 2025, donde el candidato preferido es Pierre Poilievre. Uno de los puntos más críticos de la situación económica canadiense radica en su mercado inmobiliario. Canadá ostenta el título del país del G7 con las viviendas más costosas, con una media de más del 50% de su contraparte Estados Unidos. La situación es tan crítica que, según un estudio reciente, el 63% de los canadienses que no son propietarios han abandonado la esperanza de adquirir una vivienda, considerándolo como una meta fuera de su alcance. Los salarios no han crecido al mismo ritmo que las obligaciones financieras, lo cual ha puesto a las familias en una situación de extrema vulnerabilidad. Desde que Trudeau asumió como primer ministro, la vida en Canadá es cada vez peor. La tasa de crímenes violentos aumentó en más del 40%. El costo de aseguradoras por vehículos robados alcanzó un máximo histórico de 1.500 millones de dólares. Vancouver tiene un gravísimo problema de uso de sustancias y el tiempo de espera para cirugías en los hospitales pasó de una media de 18 a 28 semanas. Así como lo escuchas, eso quiere decir que si tú necesitas hacerte una cirugía, tienes que esperar una media de 7 meses antes de que te atiendan. El sueño canadiense ha hecho que miles de personas consideren a este país como un destino ideal para emigrar, para rehacer sus vidas y superarse en un entorno de prosperidad. Hoy en día, sin embargo, este supuesto sueño parece solo ser eso, un sueño, una profunda crisis económica y política, y todo apunta a esta persona, Justin Trudeau. Y en este video conocerás cómo Justin Trudeau está llevando a Canadá a la ruina y qué le espera al país. Esto es crisis, decadencia y colapso en Canadá. Cuando pensamos en Canadá, generalmente se nos vienen a la mente imágenes de estabilidad, prosperidad y calidad de vida envidiable. Sin embargo, bajo esa superficie aparentemente tranquila, el país atraviesa actualmente una de sus crisis más significativas en décadas. Y esto se refleja en 4 rubros principales: el mercado inmobiliario y la esperanza de comprar una casa, el alto costo de vida, la delincuencia y uso de sustancias, y un primer ministro que se aferra al poder. Uno de los mayores problemas en la sociedad canadiense, sin duda alguna, es la posibilidad de comprar una vivienda. Comprar una vivienda siempre fue un símbolo de prosperidad y de éxito, pero hoy en día prácticamente es imposible. Los precios de las viviendas han aumentado tanto que incluso aquellos con buenos ingresos encuentran casi imposible comprar o incluso alquilar una vivienda asequible. Hoy en día, el precio promedio ronda los $700,000 y en lugares como Toronto y Vancouver no es raro encontrar precios por encima del $1.000.000. Este problema no ha surgido de la nada. Durante años, el crecimiento poblacional ha sido mucho más rápido que el ritmo de construcción de nuevas viviendas. Hoy en día, al país le faltan al menos 650,000 casas para suplir la demanda, y si no se actúa rápido, esa cifra solo crecerá. Este déficit habitacional obviamente ha generado tensiones políticas y entre los ciudadanos, porque a menor oferta pero mayor demanda, los precios siguen incrementando. El crecimiento poblacional, por otra parte, se debe principalmente a la inmigración, ya que el país acepta más de 400,000 residentes permanentes cada año. El problema de esto es que la economía canadiense no está creciendo al mismo ritmo que el incremento poblacional. En el 2023, mientras que la población creció 2.9% con respecto al 2022, el Producto Interno Bruto solo creció un 1.1%. ¿Esto qué significa? Que el dinero solo alcanza para mantener los recursos actuales, haciendo imposible cualquier aumento en el nivel de vida de los habitantes. Y este problema es tan relevante que en marzo del 2024 se anunció, por primera vez en la historia, un límite al número de residentes temporales en el país, buscando pasar del 6.2% de la población al 5%. Esto, por supuesto, tampoco es tan simple, porque Canadá es un país que depende de la inmigración para su crecimiento, porque Canadá se encuentra en envejecimiento poblacional. De hecho, según la propia página de Inmigración Canadá, el 75% del crecimiento poblacional proviene de la inmigración. Al mismo tiempo, su economía depende en gran parte del mercado inmobiliario. ¿Qué tanto?
casi el 40%. Y como si eso no fuera poco, los precios de los alimentos y de productos básicos han estado por las nubes. En 2022, la inflación alcanzó un máximo de 8.1%, la más alta en 40 años, y aunque ha bajado ligeramente en el 2023, los precios elevados persisten. Productos básicos como la leche, vegetales, frutas y carne han presentado incrementos exorbitantes. Según el Banco de Canadá, el índice de precios al consumidor se mantiene en su nivel más alto en más de 10 años. Para muchas personas trabajadoras de clase media, esto significa lamentablemente tener que elegir entre pagar alimentos o cubrir gastos de vivienda, lo que está erosionando la calidad de vida que alguna vez definió el país. Para ponerlo en perspectiva, una familia canadiense promedio de 4 personas ahora debe destinar más de $16.800 anuales solamente para la alimentación, un incremento de casi $1.800 con respecto al año anterior. Los costos de energía además han disparado las facturas de los servicios públicos a niveles antes no vistos. El costo de la calefacción está en su nivel más alto en 16 años, superado solo por el colapso bancario del 2008, y se estima que los aranceles que Donald Trump impondría el siguiente año aumentarán el costo de la energía aún más. La situación se agrava si consideramos el mercado laboral. A pesar de que el salario medio en Canadá es de casi $65.000 anuales, los aumentos salariales no han mantenido el paso con la inflación. Justin Trudeau, quien alguna vez fue visto como un líder carismático y progresista en el mercado internacional, enfrenta ahora una pérdida severa de apoyo tanto dentro como fuera de su partido. La tasa de aprobación, que en sus primeros años como primer ministro llegó a superar el 60%, se ha desplomado a menos del 30% en el 2024. Este declive, sin embargo, no se debe únicamente a la situación económica, sino también a una serie de escándalos que han plagado la administración de Trudeau. Entre estos escándalos destacan las acusaciones de conflictos de intereses y de malas prácticas en la asignación de contratos gubernamentales. Sin duda alguna, uno de los mayores escándalos se dio en el 2022. En enero de ese año, el Convoy de la Libertad se organizó inicialmente como una protesta contra los mandatos de vacunación para los camioneros que cruzaban la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Lo que comenzó como una manifestación específica del sector de transporte, rápidamente se transformó en un movimiento nacional masivo contra las restricciones por el COVID-19 y las políticas del gobierno de Trudeau. Miles de camioneros y sus simpatizantes convergieron en Ottawa, la capital nacional, estableciendo un campamento que duró 3 semanas y bloqueó puntos críticos de comercio, incluyendo el puente con Detroit, por donde transita aproximadamente el 25% del comercio entre Canadá y Estados Unidos. Las protestas se extendieron a otras ciudades importantes y pasos fronterizos, causando interrupciones por casi $4.000 millones en comercio. Los manifestantes en este entonces simplemente exigían el cese de las restricciones por el COVID-19. La respuesta del gobierno de Trudeau marcó un precedente preocupante en la historia democrática de Canadá. El 14 de febrero de 2022, en una medida sin precedentes, invocó la Ley de Emergencias, que no se había usado desde su creación en 1988. Esta ley otorgó poderes extraordinarios al gobierno de Trudeau, incluyendo poder congelar las cuentas bancarias de los protestantes. El gobierno procedió a bloquear más de 210 cuentas bancarias y corporativas relacionadas con los manifestantes, con activos valorados en más de $8 millones. Además, se amenazó con suspender los seguros de los vehículos de todas aquellas personas involucradas en las protestas, y advirtió que quienes donaran a la causa podrían enfrentar consecuencias legales y financieras. Esta actitud dictatorial y sumamente autoritaria era algo que no se había visto en la historia de Canadá. Una investigación posterior incluso reveló que el gobierno no había cumplido con los criterios legales necesarios para invocar la ley de emergencias y que Trudeau había exagerado la amenaza para justificar su uso, marcando los que muchos consideran uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de la democracia canadiense. En enero del 2024, un juez concluyó que la acción de Trudeau no fue razonable. Y es que los escándalos de Trudeau no son escasos. El escándalo de la empresa SNC-Lavalin es quizá otro de los más dañinos.
La controversia estalló cuando se reveló que Trudeau y su oficina presionaron indebidamente a la entonces ministra de Justicia y fiscal general, Jody Wilson, para que interviniera en un caso criminal contra la empresa. La compañía enfrentaba cargos de corrupción por supuestos sobornos en Libia por $48 millones. La ministra de Justicia luego testificó ante el Parlamento que recibió fuertes presiones por parte del mismo Trudeau y otros 11 funcionarios para que interviniera y llegara a un acuerdo extrajudicial. Y cuando se negó, fue removida de su cargo. Por otra parte, en medio de la pandemia, el gobierno de Trudeau otorgó un contrato sin licitación por $912 millones a WE Charity para administrar un programa de voluntariado estudiantil. Luego de esto se reveló que se había pagado a la mamá de Trudeau y a su hermano $350,000. Y además la esposa de Trudeau, Sophie Gregory, era embajadora de buena voluntad de la organización. Y más allá de estos escándalos, parece que a Trudeau simplemente nada le sale bien. Más allá de la crisis económica, las políticas pseudo-progresistas de Trudeau llevaron a una epidemia de sustancias. En British Columbia, epicentro de esta crisis, se registraron más de 2.300 muertes por sobredosis tan solo en el 2023, equivalente a 6 personas por día. Vancouver, alguna vez celebrada como una de las ciudades más habitables del mundo, ha visto su Downtown Eastside transformarse en el símbolo más visible de esta crisis. Y mientras todo esto sucede, la figura de Pierre Poilievre es cada vez más aceptada como futuro liderazgo en las elecciones de finales del 2025, o, quién sabe, quizá antes, con una posible renuncia de Trudeau. ¿Tú crees que Canadá pueda revertir su situación? ¿Consideras que Trudeau debe renunciar al cargo? Házmelo saber en la caja de comentarios, y si este video te gustó, te agradezco mucho por tu tiempo y por favor no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta forma no te perderás de ningún contenido. Sin más, nos vemos hasta otro episodio. Cuídate mucho.